Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. Los pasillos de la multinacional siempre tenían ese silencio incómodo, como si las palabras flotaran sin dueño, pero con destino claro. Cada vez que Valeria pasaba, sentía ese leve murmullo que no necesitaba volumen para doler. Lo sabía. No era paranoia. Las miradas rápidas, los suspiros entrecortados, incluso ese gesto disimulado de mover la cabeza que algunos hacían cuando ella entraba a una sala. Llevaba años en esa empresa, subiendo peldaños con esfuerzo, entregando todo sin que nadie se lo pidiera, pero su cuerpo siempre fue motivo de juicio, no por lo que hacía, sino por lo que ocupaba. En el comedor fingían que no la veían, pero el eco de «¿Cómo una así llegó hasta aquí?» retumbaba sin necesidad de que alguien lo dijera en voz alta. Y no eran solo los desconocidos. Su propio equipo, compañeros que compartían cafés y reportes, soltaban risitas cuando ella se alejaba. Algunas veces incluso las escuchó. Con ese tamaño, no me extraña que se quede soltera. Cada palabra, cada gesto, era como una picadura silenciosa. No sangraba, pero dolía. Valeria aguantaba. Se convencía de que importaba más su trabajo, sus resultados. Pero por dentro, se estaba quebrando. La primera vez que vio al CEO en persona fue en una presentación trimestral. Estaba nerviosa, como cualquier empleada que sabe que se juega el respeto en minutos. Se arregló más de lo habitual, intentó sentirse firme, pero bastó con un solo gesto de él para que todo se desmoronara. Apenas la saludó, mirándola de reojo, con esa sonrisa plástica que no llegaba a los ojos. «No es digna de mi tiempo», murmuró al oído de uno de los gerentes, creyendo que ella no escucharía. Pero lo hizo. Y no lo olvidó. Desde entonces, esa frase quedó grabada como una sentencia. Durante el café posterior, mientras todos hablaban de números y estrategias, Valeria sentía que no estaba ahí por méritos, sino por lástima. Como si cada paso que había dado no valiera nada por el simple hecho de su apariencia. Esa misma tarde, en el baño, se encontró con dos conocidas del área de marketing. No la vieron al principio. «¿Ella? ¿Con ese cuerpo? Por favor», dijo una. La otra rió, bajando la voz como si eso la hiciera menos cruel. Valeria se miró al espejo. El rostro hinchado, las ojeras profundas, los labios apretados por no llorar. No se reconocía. Era como si una sombra la habitara. Y lo peor era que, en algún rincón de su mente, una parte de ella comenzaba a creer que tenían razón. Aquella noche, Valeria llegó a casa con los pies arrastrándose. No era solo el cansancio físico, era ese peso invisible que le colgaba del alma. Se quitó los zapatos sin mirar, se dejó caer en el sillón y por primera vez en mucho tiempo no encendió la televisión. Solo se quedó ahí, en silencio, mirando la nada. En su teléfono, una notificación nueva parpadeaba. Dudó en abrirla, pero lo hizo. Era un enlace, un video. El título era tan hiriente como quien lo había subido. Ejemplo de cómo la imagen importa más de lo que creen. Le tembló el pulso, reprodujo el video. Era una grabación de la última reunión, con enfoque directo en ella, con subtítulos editados que la ridiculizaban. Comentarios crueles llenaban la pantalla. ¿Esa ballena es la jefa? ¿Imagina que te dé órdenes alguien así? ¿Inspira, pero a comer? Valeria no supo en qué momento empezó a llorar. Las lágrimas caían pesadas, sin control. Se fue al baño, se miró al espejo y ya no pudo sostener su propia mirada. Se sentó en el suelo frío, con la espalda contra la pared, abrazándose a sí misma. En ese momento, algo se rompió, pero entre los pedazos, también algo se encendió. Se levantó con los ojos hinchados, fue a la cocina, buscó unas tijeras y sin pensar mucho, cortó un mechón largo de su cabello. Lo dejó caer al fregadero. No gritó, no se grabó, no lo compartió con nadie. Era un gesto íntimo, un primer paso.
como si dijera, hasta aquí. Al día siguiente, aún con los ojos inflamados y el corazón apretado, se sentó frente al computador. No buscó consuelo. No quiso hablar con nadie. Solo tecleó. Nutricionista especializado en salud integral. Luego, entrenador con enfoque en personas con obesidad severa. Y por último, historias de transformación real. Abrió una hoja de cálculo. Empezó a anotar fecha, peso inicial, medidas, estado de ánimo. Todo en silencio. Cada dato era un ladrillo de un muro nuevo. Se prometió algo simple pero poderoso. No hacer ruido, no dar explicaciones, no pedir apoyo. Era su batalla. Y esta vez no quería testigos. Abrió una carpeta nueva en su teléfono. Proceso. Ahí comenzó a guardar fotos, notas de voz, frases que le servían de ancla. Al tercer día, llamó a una clínica. Pidió hora. Quiero cambiar mi vida. Necesito ayuda. La voz al otro lado fue cálida, pero a Valeria no le importaba la ternura ajena. Lo que quería era no rendirse. Esa palabra, rendirse, había sido su sombra por años. Ahora quería que fuera su pasado. El primer día de entrenamiento fue una mezcla de vergüenza, rabia y agotamiento. Se presentó en un gimnasio pequeño, sin espejos, como había pedido. Vestía ropa holgada, con una toalla que intentaba tapar lo que no quería mostrar. El entrenador, un hombre de mediana edad con ojos serenos, no la miró con lástima ni con asombro. Solo le dijo, vamos paso a paso. Y eso hicieron. 5 minutos de caminata, estiramientos básicos, respiración profunda. Pero para Valeria cada segundo era un infierno. Sentía que el cuerpo le pesaba el triple. Al final, cuando apenas podía mantenerse en pie, se apoyó contra la pared y tragó saliva para no llorar. No lo hizo. Salió sin hablar. En el bus de regreso cerró los ojos. Tenía ganas de rendirse. Pero recordó el video, las risas, la mirada del CEO y apretó los puños. Llegó a casa, se duchó sin mirarse al espejo y antes de dormir escribió en su diario: hoy dolió, mucho, pero si abandono ahora, me quedo para siempre ahí. Los días siguientes no fueron mejores. El cuerpo protestaba. La comida saludable no le sabía a nada. Soñaba con azúcar, con pan caliente, con excusas para no seguir. Pero algo dentro de ella seguía firme. En medio del cansancio, llegó un mensaje inesperado. Era de Marcela, una excompañera de la universidad con la que apenas hablaba. Vi que estás haciendo cambios, no sé si lo sabes, pero estoy orgullosa de ti. En serio. Valeria se quedó mirando esa frase por varios minutos. No respondió. No sabía qué decir. Pero esa noche, en lugar de comer frente a la tele, se preparó una ensalada con calma. Encendió una vela. Comió en silencio. No era una celebración, pero sí un gesto de respeto hacia sí misma. Al mismo tiempo, también empezaban a llegar los comentarios venenosos. Una mujer del trabajo, en una reunión, le soltó en voz baja: «Ahora te crees influencer, ¿no?» Valeria solo sonrió. Internamente, dolía, pero también era combustible. Cada crítica era como una piedra más que ella usaba para levantar su nueva base. Cada mañana era una batalla distinta. Levantarse temprano no era solo un esfuerzo físico, era luchar contra esa voz que susurraba que no tenía sentido, que igual nunca sería suficiente. Pero Valeria había empezado a conocer esa voz. Sabía que venía del miedo, del dolor acumulado, y había decidido que aunque la escuchara, no le obedecería más. Algunos días se levantaba con energía, otros a rastras, pero se levantaba igual. En el gimnasio, cada movimiento era un acto de rebelión. Una sentadilla más era una respuesta a cada risa burlona que alguna vez la siguió por los pasillos. Cada gota de sudor decía: «No me rendí». Pero no era un proceso lineal. Había días en que se odiaba, cuando la báscula no bajaba, cuando la ropa no aflojaba, cuando la ansiedad la empujaba a abrir la alacena a medianoche.
Y en esos momentos oscuros tenía que volver a su porqué. No por el CEO, no por los comentarios, por ella, por su dignidad, por poder mirarse sin rabia. En uno de esos días difíciles, después de una crisis silenciosa frente al refrigerador cerrado, escribió una nota y la pegó ahí. Si fallas hoy, no es el fin. Es solo un tropiezo. Respira y sigue. A las 8 semanas, algo cambió. No fue algo visible, fue algo que se sintió. Subió las escaleras del metro sin detenerse. Y al llegar arriba, no estaba jadeando. Se detuvo confundida. Su cuerpo, por primera vez en años, no le gritaba que parara. En casa, fue a su closet. Había un pantalón que guardaba desde hacía años, de esos que una se promete que volverá a usar. Se lo probó, sin expectativas, y cerró. No apretado, cerró bien. Se quedó de pie frente al espejo, con una mezcla de asombro y miedo. ¿Y si esto era solo momentáneo? ¿Y si volvía todo atrás? Pero decidió no pensar. Solo sintió. Tocó su abdomen. Miró su rostro. Y aunque no lloró, sintió que algo dentro se acomodaba distinto. No se trataba del peso. Se trataba de volver a sentirse viva. En ese mismo instante, sin maquillaje ni poses, se tomó una selfie. No la editó, no la compartió. Solo la guardó. Fue la primera imagen en años en la que no se escondió. Pasaron 3 meses, y con ellos, 30 kilos. No había gritos de celebración. No había publicaciones llenas de likes. Pero dentro de Valeria, el cambio era brutal. Una noche, mientras lavaba los platos, se quedó mirando el reflejo de la ventana. No era la imagen lo que le llamó la atención, sino la forma en que estaba parada, con la espalda recta, la mirada firme. No se encorvaba para pasar desapercibida. Esa noche no se metió a las redes ni revisó el mail del trabajo. Solo se sentó en el suelo de la sala con una manta, una taza de té y su diario. Escribió sin pausa: ya no es por él, ni por ellos, es por mí, porque quiero vivir con ligereza, no de cuerpo, de alma. Después de escribirlo, respiró profundo, y por primera vez creyó en lo que había puesto en palabras. A la mañana siguiente fue a su armario. Vio la pila de ropa que ya no le quedaba, ropa que había usado para esconderse. Pantalones anchos, blusas sin forma, todo en tonos apagados. Tomó una caja, dobló cada prenda sin rencor y la cerró. No la guardó, la dejó junto a la puerta. Esa misma tarde la donaría. Era un ritual, un corte con esa versión suya que se había conformado con poco, con el cambio físico. Algo más había empezado a florecer: autoridad, seguridad. No arrogancia, pero sí una firmeza que se notaba en cada paso. Para celebrarlo, se compró un saco gris oscuro, entallado, elegante. No era llamativo, era sobrio. Pero al probárselo, sintió que estaba reclamando un espacio que siempre fue suyo. Se miró al espejo largo del probador. No sonrió, pero levantó el mentón. Lo necesitaba. Esa prenda no era moda. Era un símbolo. Salió del local con la bolsa en la mano y los hombros erguidos, y esa noche, sin esperarlo, llovió. No una tormenta, sino esa llovizna fina que apenas moja. En vez de correr al refugio, caminó lento. Levantó la cara. Dejó que el agua cayera sin miedo. Gotas sobre el rostro, sobre el cabello corto, que ahora llevaba sin complejos. Era como si cada gota limpiara una capa vieja de dolor. Un bautizo, no por alguien más, sino por ella. Cuando llegó a casa empapada, no se cambió de inmediato. Se quedó de pie en el pasillo, respirando hondo, con los ojos cerrados. Era una mujer nueva, y lo sabía. La primera vez que volvió a la oficina después de su cambio físico fue un día común, sin anuncios ni expectativas. Entró como siempre, con su credencial colgando del cuello y un café en la mano. Pero todo era distinto. Las miradas, antes llenas de burla o indiferencia, ahora se volvían curiosas, algunas hasta incómodas. Nadie decía nada directo,
pero el aire se había cargado de ese murmullo no verbal que lo dice todo. ¿Esa es Valeria?, se escuchó en un rincón. Caminó derecho, con su saco gris bien ajustado, la postura firme y el paso seguro. No exagerado, solo distinto, como quien sabe que ya no tiene que pedir permiso para existir. En la sala de reuniones, al sentarse en su puesto habitual, un silencio leve se instaló. Ella abrió su portátil sin levantar la vista, y entonces sintió la mirada del CEO. Estaba al otro extremo. Esta vez no desvió la vista, la sostuvo. Ni sonrisa ni saludo, solo una mirada que decía, ¿y ahora? Valeria simplemente bajó los ojos al informe y siguió. No necesitaba decir nada. Su presencia ya hablaba por ella. No pasó mucho para que llegara el primer roce. Fue durante una revisión de campaña. El CEO, en tono cordial, comentó al aire: algunos aquí parecen más preocupados por su forma física que por los resultados. Hubo risas suaves. Valeria levantó la vista despacio. Esperó que terminara la frase, y con una voz clara, sin alterar el tono, respondió: yo también creo que la forma importa. Por eso revisé cada número de ese informe durante la madrugada, entre mis entrenamientos. Silencio. Alguien tosió al fondo. Él levantó las cejas, sorprendido. Ella no sonrió. No necesitaba. Continuó: si algo está fuera de lugar, podemos revisarlo juntos, ahora mismo, si quiere. El CEO miró los papeles, carraspeó y desvió el tema. Pero ya era tarde. El golpe no fue agresivo, fue elegante. Ella había invertido la energía. Había respondido con trabajo, con datos, con seguridad y, lo más potente, sin perder el control. Ese día, varios empleados la miraron distinto. No con compasión, sino con respeto. Por primera vez, Valeria sintió que estaba exactamente donde merecía estar. A partir de ese día, Valeria decidió moverse con estrategia, no para demostrar nada, sino para ocupar el espacio que siempre se le negó. Se ofreció para liderar un nuevo proyecto internacional, uno que implicaba viajes, reuniones de alto nivel y exposición pública. Sabía que era un riesgo, sabía que los ojos estarían puestos en cada decisión suya, pero también sabía que estaba lista. Preparó la propuesta con precisión, cuidó cada detalle del presupuesto, cada gráfico de impacto, y al presentarlo lo hizo sin titubear. En una sala llena de gerentes, con el CEO presente, su voz fue la única que no tembló. Nadie podía decir que no era capaz, nadie. Al final, el CEO asintió lentamente y dijo: aprobado, buena presentación. Pero no era solo lo que dijo, era cómo lo dijo, sin ironía, sin condescendencia, con una pausa leve que delataba su sorpresa. Valeria recogió sus papeles, agradeció con un leve movimiento de cabeza y salió. Afuera, se apoyó por unos segundos contra la pared del pasillo, no para descansar, para sentir el peso de lo que acababa de lograr. El proyecto avanzó. En cada presentación Valeria se mostró más segura. No intentaba impresionar. Solo se mantenía firme. Cada correo respondido, cada decisión tomada, era una forma de reconstruirse. En una de esas presentaciones, con una sala repleta de ejecutivos y colaboradores, su voz clara dominó el ambiente. Ni un temblor, ni una duda. Al finalizar, hubo un aplauso breve pero intenso. No era un gesto exagerado, pero sí genuino, uno de esos momentos en que el respeto se manifiesta sin necesidad de palabras. Y entonces lo vio. El CEO desde la esquina de la sala se puso de pie y aplaudió una vez, solo una, pero esa palmada fue como un eco. Valeria no bajó la cabeza, agradeció con la mirada y se giró para salir. En el ascensor, mientras bajaba sola, se miró en el espejo de acero. No vio a la mujer que lloraba en el baño ni a la que temía subir escaleras. Vio a alguien que había renacido a fuerza de voluntad, de disciplina y de dolor. Sonrió, pero no por vanidad, por justicia.
Al día siguiente, Valeria preparó un informe detallado con los resultados del proyecto. No dejó cabos sueltos. Cada gráfico tenía su respaldo. Cada cifra estaba verificada. Cada conclusión se apoyaba en datos concretos. Lo imprimió en papel grueso, lo encuadernó con sobriedad y lo entregó personalmente en la oficina del CEO. No lo acompañó con notas ni explicaciones. Solo lo dejó sobre su escritorio, lo miró a los ojos y dijo: «Ahí están los resultados. Cuando guste, podemos conversar». Él la observó unos segundos, como si intentara reconocerla de nuevo. Pero ella ya no era la misma. No solo por los kilos que había perdido, sino por la seguridad con la que se había reconstruido. Horas después, recibió un correo de él con una frase escueta pero reveladora: «Informe impecable. Felicitaciones». Valeria no respondió. No por soberbia, sino porque ya no necesitaba reconocimiento externo. Su validación no venía de aplausos. Venía de cada noche en que había elegido no rendirse. Esa noche, antes de dormir, se permitió un pequeño gesto de orgullo. Preparó una cena especial para ella sola. Sin televisión, sin teléfono. Solo música suave y una copa de vino. Brindó por su esfuerzo, por sus cicatrices, por su renacimiento. Días después, en el ascensor de la empresa, se cruzó con el CEO. Estaban solos. El silencio era denso, pero no incómodo para ella. Se paró firme, con los brazos cruzados. Él la miró. No había sonrisa ni gesto amable, pero tampoco desdén. Solo una expresión tensa, como si no supiera cómo tratarla ahora. Ya no era la mujer invisible que evitaba mirar. Ahora era presencia, poder. Cuando el ascensor llegó al piso de dirección, él hizo un amago de decir algo, pero no dijo nada. Valeria tampoco. Solo lo miró con una calma que no se finge, y en esa mirada cruzada todo fue claro. Las reglas habían cambiado. No necesitaba gritarlo ni explicarlo. Lo sabían ambos. Ella salió primero. Caminó sin apuro, como quien ya no teme ocupar espacio. Detrás de ella quedó un hombre que empezaba a entender que había subestimado a la persona equivocada. Y esa conciencia, silenciosa y punzante, era más fuerte que cualquier discurso. Con el tiempo, empezaron a llegar comentarios inesperados. En el baño, una colega se le acercó mientras se lavaban las manos. No era cercana. Apenas habían compartido algunas reuniones. «Solo quería decirte que te admiro, por tu disciplina y por cómo llevas todo con el corazón en su sitio». Valeria agradeció con una sonrisa breve, sin saber muy bien cómo reaccionar. No estaba acostumbrada a que la reconocieran por su esencia. Días después, otra escena, muy distinta. Una mujer del equipo, con tono cargado de veneno dulce, soltó frente a otros: «Jamás pensé que cambiarías tanto, aunque quién sabe si esto es efímero, ¿no?» Silencio. Nadie rió. Valeria la miró sin parpadear y le respondió tranquila: «Lo que dura depende de lo que se construye, y lo mío no es improvisado». No hubo réplica. Solo incomodidad en el aire. No buscaba pelea, pero tampoco se dejaría arrastrar al lodo. Sabía que ahora generaba tanto admiración como incomodidad. Estaba bien. No buscaba aprobación. Solo quería coherencia. Esa noche, en su diario, escribió: «No necesito aplausos, solo coherencia. Que lo que soy por dentro se note por fuera, y lo que hago por fuera no traicione lo que siento dentro». Pero ni siquiera esa fuerza interna la blindaba del todo. Algunos días el miedo volvía disfrazado de dudas. ¿Y si volvía a subir de peso? ¿Y si ese respeto que ahora recibía era tan frágil como una imagen en un espejo? Eran pensamientos que aparecían en los momentos más íntimos, como al desmaquillarse frente al espejo o al ver una foto antigua en su celular. No eran constantes, pero dolían. No por lo que eran, sino por lo que recordaban, que todo ese camino había sido ganado con sangre emocional, que bastaba un descuido, una recaída, y el juicio ajeno volvería como un látigo.
Pero en vez de dejarse consumir, Valeria aprendió a responderse con hechos. Seguía yendo al gimnasio, seguía eligiendo lo que comía no por castigo, sino por respeto propio. Seguía escribiendo, cada día. No compartía sus logros en redes, ni buscaba reconocimiento. Era un proceso íntimo, de ella consigo misma. Y eso era lo más poderoso. Había dejado de vivir en función de los ojos ajenos. Ahora se cuidaba para seguir viéndose con amor cuando nadie más la mirara. La invitación a la reunión cerrada del comité estratégico llegó una tarde cualquiera, sin aviso previo. Era un espacio reservado para altos cargos, donde se definían proyectos clave y se medía la proyección de liderazgo. Valeria no solo fue incluida, le asignaron la presentación de apertura. Preparó su intervención como si fuera un manifiesto, no de palabras grandilocuentes, sino de resultados y visión. Entró a la sala con su carpeta negra, su mirada serena y su saco sobrio. Sabía que muchos esperaban verla fallar, que aún la evaluaban con la misma lupa que antes la ignoraba. Pero esta vez no venía a pedir espacio, venía a ejercerlo. Al tomar la palabra, no titubeó. Su voz llenó la sala. Habló de planificación, de sostenibilidad, de resultados tangibles. Mostró dominio, claridad, pasión. Cada palabra tenía un propósito, y cuando terminó, no buscó aprobación con la mirada. Cerró su carpeta, tomó un sorbo de agua y esperó preguntas. Hubo silencio. Luego, un murmullo de aprobación. Algunos asentían, y al fondo, el CEO observaba con los labios apretados y los dedos entrelazados. No podía ignorarla, no esta vez. Al finalizar la presentación, el CEO tomó la palabra. Agradeció la exposición de Valeria, con una corrección en el tono, pero añadió, como al pasar, un cambio físico notable, pero me pregunto si el emocional va a la par. Una provocación envuelta en cortesía. Hubo una tensión inmediata. Valeria no respondió de inmediato. Cerró su carpeta lentamente, levantó la vista y lo miró sin pestañear. Los cambios físicos se ven, los emocionales se sostienen. Los míos no necesitan aplausos, se demuestran en resultados, dijo con voz firme, sin levantarla. El tío ladeó la cabeza, como si no esperara esa respuesta. Ella continuó. Si tiene dudas sobre mi estabilidad emocional, puede revisar mi desempeño desde que me asignaron el proyecto. Ahí encontrará toda la coherencia que necesita. La sala quedó en silencio. Nadie se movió. Y fue entonces cuando Valeria hizo algo más poderoso que un grito. Hizo una pausa, una larga, una pausa que pesaba más que cualquier palabra. Y en ese silencio lo desarmó. El CEO bajó la mirada unos segundos. Fue breve, pero suficiente. La reunión terminó sin más comentarios del CEO. Algunos salieron comentando la calidad de la presentación, otros en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Valeria fue la última en levantarse. Guardó sus papeles con calma, sin apuro. Caminó hasta la puerta sin mirar atrás, pero justo antes de salir, se detuvo. Se giró lentamente, clavó la mirada en el CEO, que aún estaba sentado, con la expresión tensa, y le dijo sin prepotencia, sin emoción, «Estoy donde merezco estar. Gracias por notarlo ahora». Luego, simplemente se fue. No necesitaba ver su reacción. Ya no. Esa frase no era una venganza, era un cierre, un broche simbólico a años de desprecio silencioso. Mientras bajaba las escaleras del edificio, sintió que algo en su pecho se aflojaba. No era alivio, era justicia. En el fondo, sabía que nunca obtendría una disculpa, pero eso ya no importaba. Lo que sí importaba era que, por fin, se había reconocido a sí misma, y lo había hecho sin rebajarse, sin gritar, sin mendigar respeto. Esa noche, al llegar a casa, no encendió ninguna luz. Dejó la cartera en la entrada, se descalzó y caminó directamente al espejo del baño. Se observó sin juicio, ni amor excesivo ni rechazo. Solo se miró, su rostro,
ahora más definido, sus ojos más serenos. Se tocó la cara, como quien reconoce un territorio propio. Se quitó el maquillaje con movimientos lentos, sin apuro, sintiendo cada trazo. No era un acto estético, era una despedida simbólica del personaje que había construido para sobrevivir. Se acostó temprano, sin celular, sin televisión, sin música. En la oscuridad, respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el día siguiente, ni en lo que dirían los demás. Pensó en ella, en su fuerza, en su camino, en que había atravesado un infierno emocional y había salido sin perderse, no por venganza, sino por dignidad. Y justo antes de quedarse dormida, se repitió en silencio: «Ya no me debo nada». Al amanecer, Valeria salió a caminar, no por obligación, no por meta de calorías, solo por necesidad de aire, de espacio, de ritual. Era sábado, y la ciudad despertaba despacio. Llevaba ropa cómoda, sin pretensiones. Caminó por su barrio, saludando con la cabeza a algún vecino ocasional. En un cruce, se detuvo frente a una banca donde solía sentarse a llorar en silencio meses atrás, cuando sentía que nada valía la pena. Esta vez no se sentó, solo se quedó de pie, mirando ese lugar como se observa una cicatriz, con respeto, pero sin dolor. Continuó su camino hasta llegar a un pequeño parque, donde vio a una mujer sentada en el césped, sola, con una expresión que le recordó a su yo del pasado. Dudó, pero se acercó, no con palabras grandes, sino con una pregunta simple: «¿Estás bien?». La mujer asintió sin convencimiento. Valeria no insistió, se sentó cerca, sin invadir, y tras unos minutos, la desconocida rompió el silencio. «Quiero cambiar, pero siento que ya es tarde». Valeria no respondió de inmediato. Solo dijo: «Nunca es tarde. Yo también pensé lo mismo». No necesitó decir más. El resto, la otra lo sintió. Ese mismo día, por la tarde, Valeria asistió a un evento corporativo de la empresa. No era obligatorio, pero sabía que su presencia tenía peso. Llegó sin llamar la atención, vestida con sobriedad, sin buscar miradas. Y sin embargo, era imposible no verla. Su sola presencia llenaba el espacio. Ya no necesitaba destacar para ser notada. Caminó entre grupos de conversación con cortesía, saludó con respeto, intercambió ideas cuando era necesario. En un momento, el CEO pasó cerca. Ella lo vio, pero no hizo ningún gesto. Él, en cambio, se detuvo un segundo, como dudando si saludarla o no. Finalmente, bajó la mirada y siguió. Valeria no sintió nada, ni satisfacción ni resentimiento. Solo constató que ya no había nada que demostrar. Al final del evento, mientras todos conversaban en voz alta y brindaban, ella salió sola, en silencio. Afuera, la noche estaba templada. Respiró hondo, caminó sin rumbo fijo durante unos minutos y sintió de forma nítida que ya no pertenecía a ese lugar como antes. No porque no encajara, sino porque había crecido más allá de sus propios límites. Días después, tomó una decisión que venía madurando en silencio: cambiar de departamento dentro de la empresa. No era huir, era moverse, elegir. Ya no se trataba de aguantar o demostrar nada, se trataba de seguir creciendo en paz. Redactó su solicitud con argumentos claros, sin melodrama. La entregó directamente a Recursos Humanos y esperó, no por ansiedad, sino por respeto al proceso. Cuando le confirmaron la aprobación, no lo celebró en voz alta. Solo cerró los ojos un instante y pensó: esta vez elegí yo. La mudanza de escritorio fue simbólica. Empacó sus cosas en silencio, sin ayuda. Algunas miradas la seguían, algunas con admiración, otras con sorpresa, incluso con nostalgia. Valeria no buscó despedidas. Dejó una nota breve para su equipo. Gracias por lo compartido. Sigo mi camino con gratitud. Nada más. Su nuevo espacio era más luminoso,
más tranquilo. Desde su silla, ahora veía árboles por la ventana, y aunque parecía un detalle mínimo, para ella significaba todo. Respirar sin presión, trabajar con luz propia. Una tarde, al salir del trabajo, decidió caminar hasta el parque más cercano. Estaba casi vacío. Se sentó en una banca y observó el cielo nublado, como si buscara algo en la forma de las nubes. Después de unos minutos, se puso de pie. Caminó al centro del pasto y, sin importarle quién la viera, abrió los brazos. No era una pose, era un acto. Cerró los ojos, respiró profundo y dejó que el aire llenara cada rincón de su cuerpo. No necesitaba testigos, no necesitaba narrativas épicas, solo ese momento. Ahí, sola, sin maquillaje, sin aprobación ajena, sin miedo a volver a ser quien fue. Valeria ya no era la mujer que temía mostrarse, tampoco era la que necesitaba esconderse tras logros para sentirse valiosa. Era una mujer en paz con su historia, con sus cicatrices, con su presente, y justo antes de abrir los ojos se permitió una sonrisa leve, no de triunfo, de alivio, de equilibrio, porque por fin podía estar sola y sentirse completa. Con su cambio de área vino también una nueva rutina. Ya no se sentía obligada a demostrar eficiencia a cada segundo. Trabajaba con concentración, pero sin esa tensión que le apretaba el pecho. Incluso su manera de comunicarse había cambiado. Hablaba con pausas, escuchaba más, no apuraba respuestas. En una de esas mañanas tranquilas, una colega nueva se le acercó durante el café. Era joven, insegura, con esa mirada que Valeria conocía bien. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», le dijo casi susurrando. Valeria asintió. La chica respiró hondo y soltó. «¿Cómo hiciste para cambiar tanto? No físicamente, emocionalmente. Se nota que no te afecta nada». Valeria la miró con suavidad. «Me afecta», dijo. «Solo que ahora no me rompo. Me adapto, me cuido. Antes sobrevivía para complacer. Ahora vivo para estar en paz». La joven la miró en silencio, y Valeria entendió que esa conversación no era para aconsejar, era para sembrar algo, y lo hizo sin imponer, solo siendo. Cada tanto, recibía mensajes de mujeres que notaban su proceso. Algunas del pasado, otras desconocidas. Le hablaban de dietas, de rutinas, pero también de autoestima, de miedo, de desesperanza. Ella no daba recetas, no creía en fórmulas mágicas, respondía con honestidad desde la vivencia. Empieza en silencio. No lo compartas si no quieres, pero no pares. Nadie tiene que entenderlo ahora. Lo importante es que tú sí lo entiendas. Una noche recibió un audio largo de Marcela, la amiga que le había escrito al principio. «Solo quería decirte gracias. Ver tu cambio me ayudó a mirar el mío. Me hiciste entender que nunca es tarde, que aún puedo». Valeria escuchó todo el mensaje sin interrumpir, con lágrimas suaves corriendo. No de tristeza, de conexión. Respondió con una frase corta. «Tú también puedes. Ya empezaste». Y al colgar se sintió acompañada, no por alguien que la salvaba, sino por una red invisible de mujeres que se estaban reconstruyendo, cada una a su modo, sin hacer ruido, pero con una fuerza imposible de detener. En casa, su entorno también había cambiado, no por reformas ni muebles nuevos, sino por la forma en que habitaba el espacio. Ahora su mesa ya no era un lugar de paso, sino donde encendía velas y comía con calma. El sofá, antes escenario de noches eternas frente al televisor, se había convertido en su rincón de lectura y escritura. Incluso el baño tenía nuevos significados. Cada ducha era una pausa, un momento de cuidado. En el espejo había pegado una nota: «Hoy no te juzgues», y lo cumplía, a diario. Un sábado, mientras organizaba una caja con documentos viejos, encontró una foto de su primer año en la empresa. Era de un evento en el que apenas se distinguía entre la multitud. Estaba al fondo, con una blusa negra amplia, brazos cruzados, mirada baja. Sostuvo esa imagen varios minutos.
no con vergüenza, con respeto. Esa mujer también había luchado, aunque desde otro lugar. No rompió la foto, la guardó en su diario, como prueba de que la transformación no era una traición a sí misma, sino una evolución. Y aunque ya no era esclava del teléfono, ese domingo en particular, lo revisó antes de dormir. Un mensaje le llamó la atención. Era del CEO. Y corto, directo. Podemos hablar, me interesa tu visión para una nueva estrategia regional. Valeria lo leyó 3 veces, no por sorpresa, por cautela. Apagó la pantalla. No respondió, no de inmediato. Se preparó una infusión de hierbas, se sentó en la cama y se quedó mirando la pared blanca frente a ella. Pensó en todo lo que representaba ese mensaje, el poder de elegir, el derecho de decidir desde la calma, no desde el miedo. Al día siguiente, al llegar al trabajo, pasó por su antigua oficina. Lo vio. Él alzó la vista como esperando una reacción. Ella solo levantó la mano en un gesto neutro y siguió caminando. Su respuesta no vendría en forma de sí o no inmediato. Vendría en su propio tiempo, porque por fin Valeria entendía que hasta las decisiones más grandes podían tomarse desde el silencio y no desde la urgencia de ser vista. Finalmente, 2 días después, Valeria aceptó reunirse con el CEO. Eligió el lugar, una sala pequeña, sin vidrios, sin público. No era una escena para ser presenciada, era un cierre o una apertura que requería intimidad. Llegó puntual. Él ya estaba ahí, con un dossier en la mano y ese gesto tenso que había aprendido a disimular con profesionalismo. Valeria se sentó frente a él sin apuro, colocó su libreta sobre la mesa y esperó. El CEO la miró un instante, bajó la vista y comenzó. Reconozco que fui duro contigo, injusto incluso, pero veo un liderazgo que no había visto antes. Quiero contar contigo en esta nueva etapa. Ella lo dejó hablar, no lo interrumpió. Escuchó cada palabra con atención, no por cortesía, sino por control emocional. Cuando él terminó, ella tomó aire y respondió con voz serena. Agradezco el reconocimiento, aunque llega tarde. No vine por disculpas, vine porque puedo aportar. Pero si trabajamos juntos, tiene que quedar claro que no soy la misma mujer que usted subestimó. No aceptaré lo mismo disfrazado de nuevo. El CEO asintió, sin refutar. Por un momento, el silencio se impuso, uno denso, cargado, y fue ahí cuando Valeria continuó. No estoy aquí por revancha, estoy por convicción. Pero si este espacio se vuelve un lugar tóxico otra vez, seré la primera en marcharme. Esta vez no necesito aguantar para pertenecer, ya me pertenezco a mí. La fuerza de sus palabras no venía del volumen, sino de la convicción. Él respiró hondo, como quien suelta una tensión vieja. «Entendido», dijo al fin, «y respeto eso». No fue una victoria. No era un final feliz. Era un acuerdo claro entre 2 adultos. Ella se levantó primero, cerró su libreta y dijo, «Le haré llegar mis condiciones por correo. Si las acepta, seguimos. Si no, seguimos igual, pero en caminos distintos». Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. El sonido de sus pasos sobre el suelo brillaba más que cualquier aplauso, porque era libre. Porque por primera vez en mucho tiempo no necesitaba convencer a nadie, ni siquiera a sí misma. Esa misma noche, ya en casa, Valeria encendió una vela en el comedor y preparó su espacio para escribir. No lo hacía por rutina, sino por necesidad emocional. Sentarse frente a su cuaderno era como tener una conversación con la única persona que no le exigía nada, ella misma. Anotó lo vivido en la reunión, no en tono de crónica, sino como una reflexión. Hoy confirmé que puedo mirar a quien me humilló sin bajar los ojos. Eso, para mí, ya es suficiente. Cerró el cuaderno con suavidad, bebió un sorbo de su infusión y se permitió un silencio largo. Ya no necesitaba ruido externo para validar su avance.
Tampoco buscaba respuestas inmediatas. Aprendía a sostener las pausas, a aceptar los espacios vacíos como parte del proceso. Y en ese instante, sin quererlo, se sintió más ligera que nunca. No por lo que había perdido en kilos, sino por lo que había soltado emocionalmente. El resentimiento, la necesidad de venganza, el anhelo de reconocimiento. Todo eso había quedado atrás, y lo que quedaba era suyo. Al día siguiente, mientras revisaba unos documentos, llegó un correo del CEO confirmando su aceptación a las condiciones. Valeria lo leyó sin sorpresa. Sabía que si algo había cambiado, no era él, sino su forma de poner límites. Respondió con un mensaje breve, profesional, sin adornos. Luego se enfocó en su jornada sin detenerse a pensar más. Ya no permitía que una aprobación externa dictara el ritmo de su día. Durante la tarde salió a caminar por el parque cercano a la oficina. En una banca vio a una señora mayor leyendo un libro. Le recordó a su madre, a quien hacía años no veía con frecuencia. Tomó el teléfono, dudó y luego marcó. «Hola, mamá, solo quería escucharte un ratito». Hablaron de cosas simples, el clima, las plantas, un té nuevo. No hablaron del pasado, no hacía falta. Pero al cortar, Valeria sintió que estaba cerrando otro círculo, uno más íntimo, uno que la alejaba aún más de esa versión suya que solía vivir a la sombra de los demás. Y lo mejor, lo estaba haciendo en paz. Con el tiempo, Valeria fue transformando su rutina en algo más que una serie de hábitos saludables. Se convirtió en una declaración constante de quién era ahora. Ya no hacía ejercicio para adelgazar, sino para sentirse fuerte. Ya no comía ensaladas con culpa, sino con gratitud. Incluso su forma de caminar cambió. Ya no aceleraba para pasar desapercibida, ni se encogía en los pasillos. Iba erguida, firme, sin arrogancia, pero con presencia. Y aunque a veces los viejos fantasmas asomaban, esas inseguridades que durante años la hicieron dudar de su valor, ya no los dejaba quedarse mucho tiempo, les daba su espacio, los reconocía y luego seguía adelante. En una reunión informal del equipo nuevo, uno de los colaboradores más jóvenes comentó, sin malicia, «Tú impones respeto con solo entrar. Nadie se atreve a subestimarte». Valeria sonrió con suavidad. «No siempre fue así», respondió. Y aunque no lo explicó, en su mirada se leía todo el camino recorrido. Porque el respeto que ahora inspiraba no venía del miedo, venía de su historia. Una tarde, durante una sesión de mentoría interna, le tocó hablar frente a un grupo de mujeres jóvenes que recién empezaban su carrera en la empresa. No les dio un discurso motivacional. No habló de superación con frases vacías. Solo les contó fragmentos de su historia, los silencios que tuvo que tragar, las miradas que la atravesaban, la sensación de no pertenecer. Y luego, con voz baja pero firme, dijo, «No esperen que los demás les den permiso para brillar. A veces, el permiso se lo dan ustedes mismas, en el espejo, en la madrugada cuando nadie más las ve». Al final, muchas se acercaron en silencio, algunas con lágrimas contenidas, otras con palabras tímidas de agradecimiento. Valeria se fue sin quedarse mucho, no buscaba admiración. Pero esa noche, al llegar a casa, se sintió acompañada por algo nuevo, el eco de mujeres que, como ella, estaban cansadas de esperar la validación ajena. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz no solo sanaba, también ayudaba a sanar a otras. Pasaron semanas en las que la vida tomó un ritmo estable. No perfecto, pero sí tranquilo. Valeria había aprendido a leer sus propios ciclos, a darse pausas sin culpa, a no exigirse sonrisas cuando no las sentía. Una tarde de viernes, mientras organizaba papeles antiguos, encontró una carta que nunca había enviado. Estaba dirigida a ella misma. La había escrito meses atrás, justo después de ver aquel video humillante que cambió su rumbo. La carta comenzaba con rabia, pero terminaba con una súplica.
No te rindas, aunque duela, porque el dolor pasa, pero rendirse se queda para siempre. Leyó esa frase una y otra vez, con el corazón en un puño. No lloró, solo respiró hondo y sonrió. Esa mujer desesperada que había escrito la carta ya no era la misma, pero seguía siendo parte de ella. Decidió no quemarla, no botarla. La guardó en una caja con otros objetos simbólicos. El primer top deportivo que usó, una foto de su cara sin maquillaje y un pequeño frasco vacío donde solía guardar dulces por ansiedad. Eran sus trofeos silenciosos, pruebas de su reconstrucción. Un sábado cualquiera fue invitada a un encuentro de mujeres líderes en su rubro. Al principio dudó, no por inseguridad, sino por desinterés en ambientes que a veces eran más espectáculo que contenido. Pero aceptó. Fue sola. Se sentó en una esquina sin buscar protagonismo. Escuchó historias duras, transformaciones, caídas y renacimientos. Cuando le tocó compartir, solo dijo: «No me interesa impresionar a nadie. Solo quiero decir que lo que nos reconstruye no siempre es lo visible. A veces, lo más poderoso es lo que no se ve, la decisión de seguir cuando nadie nos aplaude». Hubo un silencio. Un tipo de silencio que se siente más fuerte que un aplauso. Después, varias mujeres se le acercaron, algunas con abrazos, otras con palabras bajitas, pero lo que más la impactó fue una señora mayor que le dijo al oído: «Me hiciste sentir menos sola». Esa frase, corta y cargada de verdad, la acompañó toda la noche, y mientras volvía a casa, con el viento tibio en la cara, pensó: «Quizás eso es lo que vine a hacer, a no dejar solas a las que están donde yo estuve». Una noche cualquiera, mientras organizaba su closet, se detuvo frente a un vestido que había comprado hace años y nunca usó. Era rojo oscuro, con corte clásico y una caída que siempre imaginó luciendo, pero nunca se atrevió. Lo había escondido detrás de otras prendas, como si con el tiempo desapareciera la frustración de no poder usarlo. Esa noche, sin pensarlo demasiado, se lo probó, encajó. No solo físicamente, encajó con la mujer que era ahora. No era una escena de película, no hubo música de fondo. Solo ella, frente al espejo, con las luces tenues del dormitorio y una calma en el rostro que no necesitaba aprobación. Caminó unos pasos, se miró de perfil. No buscó defectos ni perfección, solo se observó. Y se permitió ese instante de orgullo silencioso, no por el vestido, sino por haberse atrevido a llegar hasta ahí. Al colgarlo de nuevo, sonrió, no como quien sueña con usarlo algún día, sino como quien sabe que el día que lo use será por elección, no por validación. Esa misma semana, una excompañera de su antiguo equipo la buscó para tomar un café. Al principio, Valeria dudó. Sabía que muchas de esas personas no habían sido precisamente aliadas, pero accedió. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de la oficina. La charla empezó tensa, con frases educadas y comentarios vagos, hasta que de pronto la excompañera soltó: «Tengo que decirte algo. Te juzgamos mal. Pensamos que no tenías carácter, que solo eras buena para seguir órdenes. Pero me equivoqué». «Nos equivocamos». Valeria no se sorprendió, solo asintió. «Gracias por decirlo», respondió. No era sarcasmo, era un cierre. La mujer continuó: «Tu cambio nos obligó a mirarnos también, a ver cuánto tiempo llevamos actuando por miedo». Hubo una pausa larga. Valeria la sostuvo sin apuro. «Todos cargamos algo. El punto no es lo que hicimos, sino lo que hacemos con eso ahora», dijo, sin solemnidad. Se despidieron con un abrazo breve. No hubo reconciliaciones profundas ni nuevas amistades, pero sí un puente, y a veces eso es más que suficiente. Un jueves por la tarde, mientras revisaba reportes en su nuevo equipo, Valeria recibió una invitación a hablar en una universidad. Querían que compartiera su experiencia como caso de liderazgo femenino y transformación. Al principio pensó en rechazar, no se veía como ejemplo de nada. Pero luego entendió que no era su historia lo que importaba,
sino lo que esa historia despertaba en otras. Aceptó, preparó su presentación sin artificios, sin fotos del antes y después, sin frases de autoayuda, solo con hechos, decisiones, caídas, reinvenciones. El día del evento se paró frente a un auditorio lleno de jóvenes, algunos atentos, otros distraídos. Pero cuando empezó a hablar, el ambiente cambió, no por su tono, sino por la verdad en cada palabra. Contó cómo había sobrevivido a miradas que la apagaban, cómo un video humillante la empujó al borde, y cómo, en lugar de caer, se reconstruyó, no con magia, con pasos pequeños y dolorosos. Al terminar, no hubo ovación de pie, pero hubo algo más poderoso: silencio. Ese silencio que indica que cada quien está procesando lo escuchado con el alma, no con la cabeza. Después de la charla, una joven se le acercó con los ojos brillantes. «Tengo miedo de empezar. Todos me ven como débil», le dijo. Valeria le tomó la mano con suavidad y respondió: «No luches para que te vean fuerte. Lucha para que tú misma lo creas. Después, lo demás se acomoda solo». La joven asintió, sin hablar, y en ese gesto mudo, Valeria volvió a reconocerse. Era como mirarse en un espejo del pasado, pero con la diferencia de que ahora sabía lo que se necesitaba para atravesar el túnel. Esa noche, al llegar a casa, volvió a escribir, pero no en su diario. Esta vez abrió un documento nuevo con título simple: «Cosas que me habría dicho antes». Empezó con frases sueltas: «No eres un error, no tienes que compensar nada. Tu valor no depende del tamaño de tu cuerpo ni del tono de tu voz». Escribirlas no fue fácil, pero fue liberador, porque ya no eran frases deseadas, eran verdades encarnadas, y compartirlas, aunque fuera con el vacío de una hoja digital, era su forma de seguir sembrando fuerza en otras. La vida, con su manera sutil de enseñar, le trajo otro desafío: una compañera de trabajo nueva, joven, brillante y con una actitud que le recordaba demasiado a quienes antes la despreciaron. Altiva, competitiva, con esa sonrisa de superioridad que Valeria conocía muy bien. Al principio pensó en evitarla. No quería conflictos, ni revivir viejos fantasmas. Pero pronto entendió que esta vez no tenía que protegerse, porque ya no era vulnerable de la misma forma. En una reunión donde la joven interrumpió varias veces y desacreditó una de sus ideas, Valeria no reaccionó con enojo. Esperó que terminara y luego, con calma, dijo: «Tus ideas son válidas, pero el respeto no es opcional. Si quieres construir algo real aquí, tendrás que aprender a escuchar también». Silencio. La joven se tensó, pero no respondió. El equipo la miró, algunos sorprendidos, otros con respeto. Valeria no buscaba imponerse, solo marcar un límite. Al salir de la sala, una colega le susurró: «Antes eso te habría destrozado. Ahora es ella la que tiembla». Valeria no respondió, solo sonrió, porque sabía que su fuerza ya no estaba en imponerse, sino en sostenerse. En casa, esa noche, volvió a revisar su archivo de frases. Agregó una más: «No todo lo que se parece a tu pasado tiene que doler igual. Puedes mirar, reconocer y seguir». Cerró el computador y se recostó en el sofá con una manta. Encendió una vela, no como ritual, sino como señal de presencia, de estar ahí, en su espacio, con su paz. Pensó en todo lo que había perdido: amistades falsas, relaciones basadas en conveniencia, versiones de sí misma que ya no encajaban. Y no sintió nostalgia, sintió alivio. Había ganado más de lo que jamás imaginó. Y lo más importante, lo había ganado desde adentro, desde donde nadie aplaude, donde nadie ve. Esos lugares profundos que no tienen medallas, pero sostienen todo. Antes de dormir, volvió al espejo, no para buscar defectos, solo para verse. Su rostro sin maquillaje, sus ojos sin brillo artificial. Y se dijo en silencio, mirándose fijo: «Estoy completa, no perfecta, completa».
Y eso, después de todo lo vivido, era lo más parecido a la libertad que había conocido. Semanas después, durante una caminata matinal, Valeria se cruzó con una mujer mayor que tropezó en la vereda. Sin pensarlo, corrió a ayudarla. La sostuvo del brazo, la acompañó hasta una banca cercana y esperó a que respirara tranquila. «Gracias. Últimamente siento que todo me pesa más», murmuró la señora, con los ojos húmedos. Valeria la miró con ternura. No dijo frases hechas, solo se sentó a su lado. Después de unos minutos en silencio respondió: «A veces no es el cuerpo, es todo lo que cargamos encima». La mujer la miró como si hubiera dicho justo lo que necesitaba escuchar. Y ese instante sencillo, esa conexión espontánea, fue más sanador que cualquier sesión de terapia. No se volvieron a ver, pero al llegar a casa, Valeria escribió en su diario: «Acompañar no siempre es guiar. A veces es solo quedarse al lado, sin ruido, sin prisa». Y ese principio comenzó a guiar su forma de estar en el mundo. Ya no era la que luchaba por destacar, era la que elegía cómo y cuándo aparecer, porque su valor no dependía de cuántos la vieran, sino de cómo se sentía al estar sola consigo misma. Un fin de semana, Valeria decidió volver a un lugar que solía evitar: la playa. Durante años, el solo pensamiento de ponerse un traje de baño la aterrorizaba. No por el sol ni por la arena, sino por las miradas, por ese juicio invisible que siempre flotaba. Esta vez fue sola. Llevaba un traje sobrio de una sola pieza y una toalla gris. Se sentó cerca de la orilla, con un libro en la mano y los pies descalzos sobre la arena tibia. No miró a su alrededor, no buscó aprobación, solo respiró. El sonido del mar, el olor salado, el viento leve, todo era presencia. En un momento se levantó y caminó hasta el agua. El primer contacto fue frío, pero no retrocedió. Entró despacio, hasta quedar con el agua por la cintura. Cerró los ojos. No pensó en el cuerpo, no pensó en los años perdidos, solo en ese instante. Y se sintió libre, por fin, libre del juicio, libre de la culpa, libre del espejo. Cuando salió, no se cubrió con apuro. Caminó lento, con la cabeza alta, porque ese día no solo se había bañado en el mar, se había reconciliado con él. En los meses siguientes, Valeria fue dejando pequeñas huellas de su transformación en distintos lugares, sin buscar protagonismo. Organizó un pequeño grupo de caminatas matutinas para mujeres de su barrio. No era un evento ni tenía redes sociales. Era solo un punto de encuentro, una hora fija y el boca a boca. Al principio eran 3, luego 5, después más de una docena. Mujeres de diferentes edades, con historias diversas, pero unidas por una necesidad común: moverse sin ser observadas, sin ser juzgadas. Valeria no daba discursos, ni lideraba como una gurú. Solo caminaba al ritmo de las demás, escuchaba cuando hacía falta y compartía silencios cuando las palabras estorbaban. Un día, una señora de unos 60 años se le acercó y le dijo: «Gracias, hacía años que no me sentía parte de algo». Valeria no respondió. Le tomó la mano, la apretó suave y siguieron caminando. Porque a veces la verdadera fuerza no se grita, se comparte en pasos tranquilos, bajo el cielo gris de la mañana. Mientras tanto, en la empresa, su figura seguía creciendo. No por los kilos perdidos, sino por el respeto ganado. Su nombre empezó a ser mencionado en decisiones clave, en estrategias de largo plazo. Pero a diferencia del pasado, eso ya no la emocionaba de la misma forma. Lo valoraba, claro, pero ya no lo necesitaba para sentirse suficiente. En una cena corporativa, uno de los directivos más antiguos brindó en su honor. Por Valeria, que nos recordó que la transformación empieza por dentro, dijo, levantando la copa. Ella agradeció con una sonrisa discreta. No se levantó a hablar. No era su estilo.
Pero al volver a casa, con los tacones en la mano y el maquillaje apenas intacto, se miró en el espejo de la entrada. No para admirarse, solo para constatar algo, que ya no se escondía. Ni bajo ropa ancha ni bajo logros. Era ella, íntegra, serena, en construcción constante, sí, pero ya no incompleta. Cerró los ojos un segundo y pensó, valgo, y no porque lo digan ellos, porque por fin lo creo yo. La mañana siguiente fue especial sin quererlo. Valeria despertó sin alarma, con la luz suave del sol colándose por las cortinas. No tenía agenda, no tenía compromisos. Se preparó un desayuno lento, con frutas y pan tostado. Encendió la radio y mientras sonaba una canción antigua, empezó a ordenar unas cajas olvidadas. Entre ellas, encontró una libreta pequeña que había usado al inicio de su transformación. Tenía listas de peso, registros de comidas, frases motivadoras copiadas de Internet. La hojeó con cuidado, reconociéndose en cada página, en cada anotación ansiosa. Hoy no pude resistir el chocolate, pero mañana será mejor. Pesé 112 kilos y me odio. Valeria se detuvo en esa frase. No la tachó, no la reescribió. Solo la rodeó con un círculo y, al lado, anotó: esa no soy yo ahora, y aún así le agradezco, porque esa mujer desesperada también la había traído hasta aquí. Cerró la libreta y la guardó con delicadeza, como se guarda una fotografía antigua. No para volver, sino para recordar que cada parte del camino cuenta. Esa misma tarde, decidió dar un paseo por un parque nuevo, más alejado del centro. Caminó entre árboles altos y niños jugando. En un banco, una madre amamantaba a su bebé mientras revisaba el celular. Un hombre mayor leía en voz alta a su nieta. Todo era simple, humano, sin pretensiones. Se sentó en el césped apoyando la espalda contra un tronco. Cerró los ojos, respiró, y en ese instante se sintió completamente plena, sin escenario, sin testigos. Recordó cómo había creído, por años, que solo valía si cumplía con las expectativas de otros, que su cuerpo era su carta de presentación, que el amor propio era una fantasía, y ahora ahí estaba, sola, serena, en paz. No había un gran final, no había una última batalla, solo una certeza, que había aprendido a sostenerse, que ya no necesitaba ganar nada para sentir que no había perdido. Abrió los ojos y observó las hojas moviéndose con el viento. Y pensó, esta soy yo, y por fin me basta. Al volver de ese paseo, Valeria decidió hacer algo que llevaba tiempo postergando: renovar su espacio personal. No para modernizarlo, sino para habitarlo de otra forma. Cambió los muebles de lugar, regaló objetos que ya no resonaban con su presente, colgó una nueva cortina clara que dejaba pasar más luz. Colocó una planta en la esquina del salón, justo donde antes acumulaba cajas que nunca abría, y en la pared principal puso un pequeño marco con una frase que había escrito en su diario y ahora quería leer todos los días. No soy un proyecto en reparación, soy una mujer en expansión. Cada cambio físico en su casa tenía un eco emocional. No era decoración, era identidad. Estaba transformando no solo su entorno, sino la manera en que se vinculaba con él. Ya no era una invitada en su propia vida. Era la dueña del espacio, de las decisiones, de su ritmo, y esa sensación era tan poderosa como cualquier logro profesional. Una noche, mientras tomaba té frente a la ventana, vio su reflejo en el vidrio. No se sobresaltó, no se evaluó, solo se observó. Y le habló en silencio a esa imagen. Lo hicimos, sin gritar, sin aplastar a nadie, solo avanzando. Al día siguiente en el trabajo, el CEO volvió a acercarse. Esta vez no con una propuesta, con una frase corta, pero cargada de intención. Si alguna vez quieres formar parte del directorio, hablemos. Valeria no respondió de inmediato. No porque dudara,
sino porque entendía el valor de la pausa. Sonrió levemente y dijo, «Gracias. Cuando sea el momento, lo sabré». No era una oportunidad que esperaba. No era un premio. Era una consecuencia de su esfuerzo, de su presencia, de su transformación. Volvió a su escritorio sin entusiasmo exagerado, sin ansiedad, solo con esa firmeza que ya la habitaba por completo, porque ahora sabía que las puertas importantes no se piden, se abren solas cuando uno se convierte en quien siempre debió ser. Una tarde, Valeria fue invitada a una charla íntima con otras mujeres que también habían vivido experiencias de rechazo, humillación o invisibilidad. El grupo era pequeño, pero el ambiente estaba cargado de emoción. Cada una compartía algo distinto, una traición, una enfermedad, una pérdida. Y aunque las historias eran diferentes, todas compartían un hilo común. El renacimiento silencioso. Cuando fue su turno, Valeria no preparó un discurso. Solo habló desde el cuerpo. Me dijeron que no era digna. Me lo creí durante años, pero un día, en medio del dolor, entendí que nadie puede decidir cuánto valgo. Solo yo. Algunas lloraron en silencio. Otras apretaron sus manos. No hubo aplausos, solo conexión. Y eso bastaba. Después, una mujer mayor se le acercó y le dijo, «Verte así me hace sentir que no todo está perdido. Gracias por ser real». Valeria la abrazó. No prometió soluciones. No ofreció consejos. Solo estuvo ahí, presente, como alguien que sabe que la fuerza no se grita. Se transmite en la forma de mirar, de escuchar, de sostener. Días después, caminando por la calle, se cruzó con alguien que no esperaba, una de las antiguas empleadas del área de marketing, una de las que solía burlarse de ella con disimulo. La mujer la reconoció al instante, pero tardó en acercarse. Cuando lo hizo, fue con una sonrisa forzada y un comentario incómodo. «¡Guau! Estás irreconocible. ¡Qué bien te ha hecho cambiar!». Valeria no se molestó, no cayó en provocaciones. Solo dijo, con voz neutra pero firme, «No cambié, me recuperé. Lo que ves es lo que siempre estuvo, solo que ahora no lo escondo». La otra mujer se quedó callada. Valeria le deseó un buen día y siguió su camino. No por orgullo, sino porque no tenía nada que probar. Esa escena, breve y sencilla, fue como un cierre simbólico de todo lo anterior. Ya no necesitaba confrontaciones. Su presencia era suficiente. Su avance era visible. Y lo más importante, ya no cargaba con el peso de explicar quién era. Había dejado atrás la necesidad de justificar su valor. Y eso, para ella, era libertad. Una noche de lluvia, Valeria volvió al parque donde solía caminar en sus peores días. El mismo donde había sentido por primera vez la libertad de moverse sin ser mirada con juicio. Esta vez no fue para entrenar, ni para recordar. Fue para despedirse. Llevaba puesta una chaqueta ligera y los auriculares colgando del cuello sin música. Solo quería oír la lluvia cayendo sobre las hojas. Caminó hasta el centro, donde había una pequeña glorieta de madera. Se sentó ahí, cerró los ojos y recordó cada paso de su camino. El dolor inicial, la decisión callada, las madrugadas solitarias, el miedo, las microvictorias, la firmeza que apareció sin avisar, y ahora la paz, no absoluta, no definitiva, pero suya. En medio del murmullo de la lluvia, murmuró para sí, «Gracias por no dejarme ir del todo cuando más quise rendirme». No necesitaba testigos, no necesitaba repetirlo, pero decirlo, aunque fuera en voz baja, era una forma de abrazar su historia completa. Al llegar a casa, empapada y con los zapatos en la mano, Valeria encendió la luz del pasillo y fue directo al espejo. No por vanidad, por verdad. Se miró como quien busca confirmar algo profundo, y allí estaba, no perfecta, no invencible, pero entera, por dentro y por fuera. En un impulso sereno tomó su celular y escribió un mensaje corto a Marcela. «Gracias por estar.
incluso cuando yo no sabía cómo seguir. No recibió respuesta inmediata, y no la necesitaba, porque ese mensaje no era para cerrar nada, era para honrar un vínculo. Luego se preparó un té, se quitó la ropa mojada y se envolvió en una manta suave. Se sentó en el sofá, sin televisión, sin ruido, solo ella. El reloj marcaba las 10, pero por dentro sentía que era el inicio de algo nuevo, como si cada paso, cada caída, cada gesto pequeño hubieran sido el prólogo de su verdadero comienzo. Y en ese silencio, en esa calma que no buscaba escenario, entendió. La historia que estaba escribiendo ya no era de superación, era de pertenencia. Al día siguiente, Valeria decidió cerrar un ciclo más. Abrió una vieja carpeta de correos impresos, documentos pasados, notas que alguna vez creyó importantes. Había reportes con observaciones injustas, correos con comentarios pasivo-agresivos, recordatorios de reuniones donde su voz había sido silenciada. Leyó cada uno con calma, no para revivir el dolor, sino para confirmar que ya no le pertenecía. Tomó una caja, los fue colocando dentro uno a uno y al final cerró la tapa. La llevó hasta el contenedor de reciclaje y sin ceremonia lo dejó caer. No hizo fotos, no grabó un video, no lo subió a redes. Fue un acto íntimo, visual, poderoso. Al volver a casa, se lavó las manos y se miró en el espejo de la entrada. No por hábito, sino por testimonio. No tengo que cargar más con eso, pensó. Era literal, era emocional, era libertad en forma de papel que ya no pesaba. Cerró la puerta con la certeza de que nunca más permitiría que el pasado definiera su presente. Esa noche escribió en su diario una sola frase, al centro de la página: ya no me debo explicaciones. Cerró el cuaderno, lo guardó en su cajón y apagó la luz. Por primera vez en años, durmió sin interrupciones. Al amanecer, se levantó sin alarma. Salió al balcón con una taza de café y se quedó allí, observando cómo la ciudad comenzaba a despertar. La vida seguía, con sus desafíos, con sus ritmos, pero ella, por dentro, ya no corría detrás de nada. Estaba donde debía, en su centro, con su historia asumida, no negada. En eso sonó el teléfono. Era una nueva colega del grupo de caminatas. ¿Vamos al parque?, preguntó. Valeria sonrió. «Dame 10 minutos», respondió. No por obligación, por deseo, por voluntad, porque ahora cada decisión salía de un lugar más profundo. Y ese lugar, por fin, era hogar. En el parque, el grupo la esperaba con sonrisas, termos de café y zapatillas cómodas. Nada era formal. No había líderes ni jerarquías, solo mujeres que caminaban juntas, compartiendo pasos, silencios y ocasionalmente alguna historia. Ese día, una de ellas, una mujer reservada que casi nunca hablaba, se acercó a Valeria durante el trayecto. «¿Te puedo contar algo?», preguntó con voz baja. Valeria asintió sin detenerse. La mujer continuó. «Yo también fui la gorda en mi empresa. Me decían que no tenía perfil. Me reí por fuera, pero por dentro me estaba apagando, hasta que vi cómo caminabas vos, con esa calma. Y pensé, yo también quiero eso. Gracias». Valeria no respondió con palabras. Solo le apretó el brazo con cariño. A veces, lo más profundo no necesita respuesta, solo presencia. El resto del camino lo hicieron en silencio, pero juntas. Y al llegar al final del recorrido, Valeria miró al cielo, sin prisa. Respiró. Ese momento, tan simple, valía más que cualquier medalla, porque cuando tu paso inspira a otra a no detenerse, ya no caminas sola. Más tarde, en casa, abrió su armario. Revisó su ropa, no para buscar qué usar, sino para elegir qué regalar. Separó prendas que ya no representaban su versión actual. No por el talle, sino por la energía, por las emociones guardadas entre costuras. Dejó solo lo que hablaba de ella ahora: sobriedad, elegancia, firmeza. No porque buscara lucir bien,
sino porque merecía vestirse desde el respeto. En una caja especial guardó el saco gris, aquel que había comprado cuando todo empezó a cambiar. No lo usaba hace tiempo, pero no pensaba deshacerse de él. Era un símbolo de inicio, de transición, de fuerza silenciosa. Lo dobló con cuidado y lo dejó en la repisa más alta, donde descansan las cosas importantes, no para exhibirlo, para honrarlo, porque ese saco no solo la vistió, la sostuvo en su primer paso, y cada vez que lo veía, recordaba que nunca hay un solo momento que lo cambia todo, pero hay uno que te obliga a decidir, y ese, para ella, había sido el verdadero punto de partida. Una mañana fresca de otoño, Valeria recibió una invitación para un evento importante de la empresa, el aniversario de su fundación. Años atrás, ella habría temido ese tipo de encuentros. El juicio, las miradas, las comparaciones. Ahora era distinto. Eligió un vestido sobrio, sin estridencias, pero que abrazaba su cuerpo con dignidad. Se peinó con calma, usó un maquillaje liviano y se miró al espejo antes de salir. No buscaba aprobación, solo quería sentirse cómoda en su piel. Al llegar al evento, no necesitó anunciarse. Su sola presencia abría paso. Saludó a antiguos colegas, a nuevos miembros, a directivos. Recibió comentarios, algunos sinceros, otros educados, pero ninguno la tocó más allá de la superficie, porque lo que pensaran de ella ya no tenía el poder de mover sus cimientos. Durante el brindis, una nueva gerente se le acercó y le dijo: «No sé qué hiciste, pero impactás sin hablar». Valeria sonrió con serenidad. «No hice nada mágico, solo dejé de esconderme», respondió, y en esa frase encapsuló toda su transformación. Horas después, ya de regreso, se quitó los zapatos y caminó descalza por su departamento. Abrió las ventanas, dejó que el aire fresco entrara. Se preparó una infusión, encendió una lámpara cálida y volvió a sentarse frente al diario que la había acompañado desde el inicio. Pero esta vez no escribió. Lo cerró, lo ató con una cinta suave y lo colocó en una caja junto al saco gris. No por cerrar una etapa, sino por honrarla, porque había llegado a un punto donde ya no necesitaba registrar cada avance. Su vida misma era el testimonio. Se recostó en el sillón, con los pies recogidos y una manta sobre las piernas. El celular vibró con un mensaje del trabajo. Lo dejó sin abrir, no por desinterés, por prioridad, porque ahora sabía que no todo necesita respuesta inmediata, y ese límite, tan simple, era también una forma de amor propio. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles. Adentro todo estaba en calma, y Valeria también. Esa noche, antes de dormir, Valeria recibió un audio inesperado de su amiga Marcela. Era breve, pero lleno de emoción contenida. «Te vi en el evento, no me acerqué, pero te vi. Y solo quería decirte que nunca imaginé verte así. No por cómo te ves, sino por cómo te sostenés. Me diste fuerza, Val. Mucha». Valeria escuchó en silencio, con el corazón tranquilo. No respondió de inmediato. Se limitó a abrazar el teléfono contra el pecho por un segundo, como si pudiera devolver el cariño con un gesto. Después, escribió solo una frase: «Gracias por estar, incluso cuando yo no estaba». Apagó el teléfono. No había más que decir. Esa noche no soñó, o si lo hizo, no lo recordaría, porque a veces la verdadera plenitud no está en lo que imaginamos dormidas, sino en lo que conseguimos estando despiertas, paso a paso, sin ruido, sin teatro. Y ella por fin podía acostarse sin esa tensión antigua, sin el miedo al juicio, sin el peso de los debería. Lo que tenía era suficiente. Al amanecer, sin haberlo planeado, Valeria fue al parque de siempre. Iba sola, sin música, sin compañía. Caminó hasta el centro, donde el pasto aún estaba húmedo por el rocío. Se detuvo, respiró, cerró los ojos, y por un momento
No pensó en nada, ni en el pasado, ni en el futuro, solo en ese instante, en cómo se sentía, en la paz que le recorría el cuerpo sin pedir permiso. Abrió los brazos, no para volar, no para figurar, solo para abrirse, al sol, al viento, a sí misma. Una mujer que alguna vez fue burlada, subestimada, ignorada, ahora se paraba firme sobre sus pies, sin buscar revancha, solo equilibrio. Y mientras el aire le acariciaba el rostro, pensó en todas las veces que creyó que no podría, y sonrió, porque lo había hecho. No perfecta, no rápida, pero verdadera, profunda, sincera. Y en ese último segundo de silencio puro, mientras el mundo seguía girando a su alrededor, Valeria abrió los ojos, miró al cielo y respiró hondo. Por fin, sin miedo, sin culpa, sin rabia, solo respiró, y en esa respiración estaba todo, su lucha, su renacimiento, su libertad, porque al final de todo, no necesitó gritar, no necesitó vengarse, solo necesitó encontrarse, y ahora por fin podía decirse sin dudas, ya no soy la misma mujer. Y al pensarlo, sintió que por dentro también se iluminaba. Fin.